A continuación vamos a recibir a Alfredo Elejalde en representación de la Universidad UPC. Hola a todos. Yo no traje una ponencia porque este es un encuentro de experiencias y proyecciones, así que lo que traje es justamente eso, una experiencia y una proyección. Soy profesor de un curso de seminario de investigación que tiene como propósito, como producto final, una monografía en que los estudiantes tienen que defender una hipótesis, ¿no? El curso tiene dos objetivos. Uno de ellos es desarrollar la competencia del manejo de la información y el otro de la comunicación escrita académica. Entonces, el manejo de la información supone la búsqueda, selección y gestión de las fuentes que van a proporcionar el material para hacer la investigación después. Hay un URL en la carátula que, si ustedes quieren seguir la presentación en su celular o lo que están en Facebook, quieren verla, pueden hacerlo cuando quieran, ¿no? Lo primero que les voy a presentar es un diagnóstico y luego una solución, ¿no? Y el problema son estos tres: el texto Frankenstein, que son textos hechos con una suma de citas inacabables en que el alumno no tiene voz; luego el ventriloquismo, que lo vamos a ver después, y el desenfoque, que es que nunca concretan lo que se propusieron en principio, que es probar una hipótesis. Cuando los alumnos me entregan sus productos, yo les tengo que hacer una retroalimentación antes de la entrega final. Normalmente, lo primero que me llama la atención es la presentación, ¿no? Es una imagen como esa, me da ganas de ponerle un 20. El problema es cuando me pongo a leerlo con atención, y lo que hago en ese momento es simplemente subrayar con un resaltador las citas. Y cuando eso ocurre, nos damos con una sorpresa, ¿no? Y el alumno mismo también, porque él no es consciente de estos procesos. Resulta que en amarillo tenemos las citas. El primer párrafo es una cita parafrástica, el último también, y el segundo texto resaltado en amarillo es una cita textual. De los tres, el único que está comentado es el segundo, y está comentado porque ya en una asesoría previa le había dicho que si no comenta su párrafo lo iba a jalar. Entonces el alumno lo comenta tratando de hacer lo que el curso le pide, que es pensar para probar una hipótesis. Pero el problema es que esto sigue siendo un Frankenstein, ¿no? Es un conjunto de textos ajenos que han sido ensamblados, mal cosidos, con los textos celestes son las costuras, pero inclusive en este caso tendríamos que fijarnos con más atención qué es lo que está escribiendo el alumno cuando está comentando la cita, ¿no? Porque el problema principal es dónde está el alumno. La cita, en realidad, es una glosa, perdón, el comentario es una glosa de la cita, y una glosa de la cita es la misma cita, pero en paráfrasis, o sea, es una cita al cuadrado, ¿no? Entonces, el resultado, y claro, que el alumno piensa que no tiene que decir nada porque para eso está la autoridad del autor que está citando, que es el que sabe, él cómo va a tener una idea propia si es un alumno de primero o segundo año. Y además porque eso es lo que le han enseñado en el colegio, ¿no? Hacer textos informativos en el que no tienen que probar absolutamente nada. Entonces, cuando subrayamos las citas, resulta que el alumno no ha dicho nada. Es un Frankenstein sin voz. Entonces, ¿qué son las citas en manos de los estudiantes? Son marionetas, él está haciendo ventriloquismo. Quiere decir cosas y para eso usa las voces de los autores. Entonces, un texto así obviamente no debería ser aprobado. Además, no sé por qué han salido aprobados del colegio. Si en Facebook hay alguien del Ministerio de Educación, deberían pensar en este problema, ¿no? Entonces, ¿hay más problemas? Sí los hay, ¿no? El texto desenfocado es un texto que pierde el objetivo que se planteó al inicio, ¿no? Es un texto que se propone demostrar una hipótesis y que acaba dando un montón de información como si fuese una Wikipedia. O textos caóticos como oraciones de 8 líneas, 9 líneas, sin puntos seguidos, unidas por el dónde, el gerundio, el lo que, en que las ideas se entremezclan porque la mente es demasiado rápida para la escritura y como piensan, escriben sin reflexión, todas las ideas se atropellan, ¿no? Pero eso lo veremos en la reunión del próximo año, ¿verdad? Para solucionar estos problemas, trabajo básicamente con tres conceptos. El cuarto lo he puesto ahí porque no pude frenar. La coherencia vertical significa que de partida del tema de investigación, la hipótesis, cada una de las secciones del trabajo y las subsecciones tienen que estar completamente articuladas al servicio del propósito que es probar la hipótesis.
Es decir, si hay una sección del trabajo que no sirve para probar la hipótesis, eso es floro. O sea, no debería estar en el trabajo. No es eficiente, no es eficaz. La coherencia horizontal consiste en la coherencia entre las secuencias sucesivas del texto, ¿no? La introducción del trabajo con la introducción del primer capítulo, que viene en la segunda sección, la tercera sección, etc. La tercera coherencia es la coherencia con las fuentes, es la coherencia en profundidad. Si se dan cuenta es un cubo, ¿no? Coherencia vertical, coherencia horizontal y coherencia en profundidad. Es decir, las fuentes seleccionadas tienen que ser útiles para el propósito general y tienen que estar de acuerdo con las otras dos coherencias que había primero y la selección de citas también. La coherencia con las circunstancias es, por ejemplo, esta, ¿no? Les estoy dando un discurso sobre mi trabajo. En esta circunstancia, lo he pensado para esta circunstancia, espero que cuando lo convierta en un artículo lo redacte de otra manera, ya muy seria, con todo el aparato teórico-metodológico correspondiente, ¿no? Gráficamente, el planteamiento de la hipótesis nos puede llevar a tener un buen esquema de redacción, lo que nos va a permitir después darle un uso apropiado a las citas. Entonces nosotros partimos de un tema que lo delimitamos, ¿no? Espacialmente, temporalmente, lo enfocamos también. Luego, todos hemos hecho eso porque todos hemos hecho tesis en algún momento, ¿verdad? Luego tenemos que encontrar un problema de investigación. Un problema no porque tengamos que arreglar el mundo, sino porque es un problema intelectual. Hay algo que no comprendo y tengo que comprender, y cuando sé qué problema es el que quiero comprender, lo formulo en modo de pregunta. Y aquí comienzan los problemas, porque una pregunta mal formulada nos lleva a una hipótesis mal formulada, y una hipótesis mal formulada tiene consecuencias en todo el trabajo. Entonces, lo que yo le doy a mis alumnos es una lista de preguntas. En realidad no les doy la pregunta, les doy la estructura de las preguntas, como el ejemplo que está ahí, ¿no? ¿Cuáles son las causas de X? Porque si yo pregunto cuáles son las causas de X, la respuesta es las causas de X son A, B, C, D. Es muy sencillo. Si pregunto cuáles son las consecuencias de X, las consecuencias de X son A, B, C, D. ¿En qué se parecen X e Y? X e Y se parecen en A, B, C, D. Entonces, la pregunta clara nos lleva a una hipótesis clara, y al analizar la hipótesis, resulta que puedo identificar cuáles son los temas del trabajo. En realidad ni siquiera son temas, son las proposiciones parciales que tengo que demostrar para probar la hipótesis. Y con eso ya tengo mi esquema de redacción, con eso puedo elaborar mi esquema de objetivos. Aquí están las secciones marcadas, sección 1, sección 2, el propósito de cada una. De la sección 1 es, por ejemplo, probar que A es la causa de X, en la otra que B es causa de X, etc., ¿no? Entonces, con esto yo puedo armar mi esquema de redacción. En el ejemplo, la pregunta es ¿cuáles son las causas del desarrollo de la economía informal? Bueno, el desempleo es una causa del desarrollo de la economía informal, la baja calidad de la educación es una causa del desarrollo de la economía informal, el reducido acceso al crédito bancario también, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se empieza a desdoblar las secciones del texto al servicio del objetivo primario, que es probar la hipótesis. Gráficamente, esto se lo muestro a mis alumnos en clase también, ¿no? Les muestro esto para que entiendan que todas las secciones de trabajo tienen que ser funcionales, ¿no? ¿Y dónde encajan las citas en este esquema? Pues las citas tienen que estar seleccionadas de acuerdo al nivel, ¿no? Si es el nivel 1, 1.1, 1.1.1, para probar aquello que corresponda a la sección a la cual pertenecen. Lo que significa que a la hora de redactar yo tengo que saber claramente qué es lo que tengo que demostrar o qué es lo que tengo que mostrar en cada una de las secciones del trabajo, ¿no? Esta es la coherencia horizontal. Vemos que todas las secuencias tienen introducción y cierre, inclusive las más pequeñas. Yo a mis alumnos les pido esto, aunque en el trabajo final, ya para cuando trabajemos estilo, borramos todos los subtítulos para que la redacción sea fluida, y obviamente las repeticiones las vamos a eliminar, porque la introducción general, la introducción de 1, la introducción de 1.1, la introducción de 1.1, todas pegaditas es la cosa más pesada del mundo, ¿no? Y para las conclusiones al final también. El punto es que en las introducciones yo les pido básicamente 3 puntos más el enlace, ¿no? Primero tienen que decir qué van a hacer, es decir, exactamente qué van a probar. Luego, cómo lo van a hacer. Como este es un trabajo organizado con fuentes, no les pido encuestas, nada por el estilo, solamente tienen que decir cómo están organizando su texto, si tiene subsecciones. Y luego, con qué, cuáles son sus insumos, es decir, qué fuentes van a trabajar. Y como lo van a hacer en todas las secciones del trabajo, hasta la más pequeña,
van a estar constantemente recordando qué es lo que tienen que hacer, lo que va a hacer que no se desvíen del propósito original tan fácilmente. Y tiene otro propósito que también que es ayudar al lector, ¿no? Los lectores tenemos todos el síndrome de atención deficitario, entonces necesitamos que nos recuerden constantemente qué es lo que estamos leyendo, cuál es el propósito de lo que estamos leyendo, porque si no tenemos que retroceder 2 páginas y volver a leer. Aquí vemos un ejemplo, no lo vamos a leer, pero en la línea 4ª comienza la exposición del qué. Nos proponemos demostrar que el discurso mesiánico del sendero es una de las causas de la expansión del sendero luminoso. Eso es lo que quieren probar. Y el texto que está resaltado es por el feedback que les puse, están citando el autor. No están diciendo cómo están organizando el texto porque ya no hay 2.1.1, entonces no tiene que decir nada de eso. ¿No? En el feedback les pido que pongan la referencia bibliográfica y que citen el libro que en la asesoría pasada les dije que lean para esta parte y no lo han hecho. Entonces les pongo ahí que lean el libro de Zapata, ¿no? El discurso del sendero luminoso. ¿Y dónde están las citas? Bueno, ya anunciaron las citas, ¿no es cierto? Ahora tienen que usarlas al servicio de ese objetivo. Entonces, si la cita no sirve para ese propósito, no debe estar. Entonces yo les explico que las citas tienen básicamente 2 propósitos, ¿no? Uno, dar información, eso lo dice todo el mundo. Pero la información es un dato puro. Fechas, números, estadísticas, no es nada más que eso, ¿no? Lo más interesante de las citas, en mi opinión, son las ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la idea de la cita? Es un problema de lectura que está conectado a la primera parte del curso, cuando seleccionaron las fuentes y empezaron a leer. Entonces yo les pedí en la primera parte del curso que hagan 10 fichas, por ejemplo, de una fuente que es un artículo académico, digamos, unas 20 páginas. La mitad son fichas para comprender la fuente, ¿no? La pregunta, la hipótesis, los argumentos, las conclusiones. Y la otra mitad, fichas que sirvan para responder la pregunta de investigación del alumno. Entonces, cuando hacen el fichado, hacen el trabajo de lectura y al mismo tiempo están buscando la respuesta. Entonces, y claro, las citas pueden servir para apoyar no tienes que estar de acuerdo con él, ¿no? Entonces, para solucionar el problema, yo les doy las tablas de la ley. En realidad son 10 mandamientos más 1, ¿no? Son como normas, como es un curso que está basado en competencias, les digo, así como los mandamientos son normas, estos también, ¿no? Los mandamientos también están organizados por competencias. El primero es que no más del 30% de la página deben ser citas, lo que los obliga a que el 70% de las páginas sean citas. Perdón, sean lo que ellos piensan, ¿no? Lo que ellos están razonando. Solamente vamos a usar citas textuales, así evitamos llenar el texto con pequeñas citas, con montones de datitos, ¿no? O sea, ya, prohibido los datos, eso lo harán cuando estén en tercer año de universidad, ¿no? En otro curso. Luego, todas las citas tienen un enlace al principio y después un comentario que es más extenso que la cita porque la está analizando, que además debe tener una conclusión que sirva para probar lo que tienen que probar en la sección, si no, la cita no sirve, es floro, es información vacía. Luego, bueno, mezclé los 2 mandamientos. Mirar al techo. Es cuando han terminado el trabajo y tienen que escribir las conclusiones, miran al techo esperando la iluminación divina y las ideas que se les ocurren las escriben, y a veces son las mejores, porque es en ese momento que están pensando todo lo que han leído. El problema es que esas buenas ideas no las han demostrado. Ese es todo el problema. Entonces, esto de acá consiste en ayudarlos justamente a que esas ideas sean las que desarrollen en la argumentación. Entonces, de esta manera, las citas ya no van a ser los muñecos de ventrílocuo, sino van a adquirir vida, ¿no? Como Pinocho, van a descubrir al final del cuento que son humanos, van a discutir, van a dialogar con los alumnos, van a responder. Entonces el texto es vivo, los alumnos van a desarrollar, porque están forzados, van a desarrollar la habilidad del curso busca, ¿no? Y desarrollar las 2 competencias. Muchas gracias.